La plática sobre la urgencia de un cambio climático de paradigma de consumo que aquí presentamos está enmarcada en el Coloquio Internacional de Modelación de Matemáticas en Ciencias Biológicas e Ingenierías en su 10ª edición y tiene por objetivo promover el pensamiento del lógico matemático a través de modelos muy simples y asequibles para el público en general sobre su impacto y trascendencia para entender dónde estamos como sociedad a nivel global frente a el año 2030, que es una de las fechas puestas por de las advertidas por la Organización Mundial, Organización de Naciones Unidas en su alerta de cambio climático. Ok, a modo de introducción, lo que tenemos que estar conscientes es que nuestro consumo está estrechamente relacionado con la cantidad de habitantes que somos. Aun si consumimos poco por per cápita, habrá, si somos demasiados, una demanda de recursos suficientemente grande. De forma que hay que tener presente que ninguna población puede subsistir si crece por encima de la velocidad de renovación de sus recursos, la capacidad de soporte del entorno, es decir, cuántas personas podemos mantener en el planeta, es finita. Entonces, ahora, según el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial del año 2022, es decir, el año anterior, hay riesgos medioambientales que dominan el informe de riesgos globales, tanto a corto y a largo plazo. Luego, los riesgos relacionados con el cambio climático también representan 3 de los principales riesgos por gravedad en los próximos 10 años. Estamos hablando de justamente de aquí a 2030. Es lo que está entre las cosas que más urge resolver. El horizonte de riesgos globales cambia en los próximos 2 años a medida que se sienten los impactos en cascada de la pandemia del COVID. Es decir, encima tenemos una serie de eventualidades que agravan las situaciones económicas. Menos del 16% de los entrevistados en la encuesta de percepción de riesgos globales son optimistas o positivos sobre la perspectiva del mundo. Es decir, sí hay una sensación de derrotismo o de pesimismo generalizada. La idea aquí es no entrar en pánico, pero entender que no lo haremos porque el cambio de paradigma no está en la tecnología y la técnica, sino en la forma en la que nosotros consumimos y elegimos sistemas económicos. Ahora, esto de que aquí es un extracto del informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, donde, entre otras cosas, se ve que los riesgos globales son fundamentalmente una serie de riesgos en una red relacionada, donde principalmente, si ponemos atención aquí, de entre las categorías más grandes de riesgos se encuentran aquellos relacionados al cambio climático y aquellos relacionados con la sobrepoblación y la competición por espacio y recursos, así como todo aquello que tiene que ver con vulnerabilidades cibernéticas y dependencias de lo digital. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a empezar por definitivamente estudiar estas 3 cosas de manera para ver cómo es que se relacionan de una forma muy simple con modelos de 1928, de 1920 aproximadamente, 17, 20, del inicio del siglo XX. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero y más básico siempre es, vamos a usar el modelo más básico del crecimiento poblacional que incluye la capacidad de soporte, es un modelo de principios del siglo XX. Y cuando hablamos de crecimiento poblacional, de cómo predecir cómo vamos a crecer, si nosotros llamamos P sub T a la población en el tiempo T, ¿no? Si conocemos esa población y de alguna manera conocemos
la natalidad y la mortalidad en ese año, y suponemos que a lo largo del tiempo esa tasa cambia de una manera continua, paulatina, que es relativamente parecida a la de este año, a la del siguiente, entonces podríamos estimar en un momento determinado cuál será la población en el siguiente momento inmediato, que es esa formulita que tenemos ahí la primera fórmula, donde ese mu en t no es otra cosa que la diferencia entre la natalidad y la mortalidad en un momento dado. Es decir, la población en el siguiente momento, si conozco cuántos tengo hoy y sé cuánta gente está naciendo y cuánta gente está muriendo, pues va a ser algo pasó aquí. Se va a estimar como, muy simple, la población que tenemos hoy día más el porcentaje de la población que murió, más el porcentaje de la población que nació menos el porcentaje de la población que murió. ¿Ok? Y eso nos tiene que dar un aproximado. En general es un modelo, es el abstracto más simple. Ok, ahora, sobre la natalidad, del modelo logístico, lo más básico es decir, muy bien, hay una capacidad de soporte, que es cuántos individuos puede soportar el entorno, que es, naturalmente se espera esté relacionada con la población y la natalidad y mortalidad. Es decir, si la población es menor que la capacidad de soporte, entonces la natalidad en una población sana se espera que crezca, es decir, que esa diferencia entre natalidad y mortalidad sea positiva. Si P es mayor que la capacidad de soporte, si la población es mayor que la capacidad de soporte, digamos que de un momento a otro en alguna zona hubo, por ejemplo, con efectos de cambio climático, pérdida de zonas terrestres por el incremento del nivel del mar, pues entonces tenemos que nuestra capacidad de soporte se redujo drásticamente, pero nuestra población no necesariamente. Eso significa que estaríamos ante un caso en el que ese mu tiene que ser negativo, es decir, estamos por encima de los que podemos mantener. De alguna manera el sistema biológico se tendrá que equilibrar. Y mu está muy cerca de cero, o se acerca a cero cuando la población está justamente cerca de la capacidad de soporte. Cuando estamos al máximo de saturación, pues simplemente no podemos ni crecer ni decrecer porque estamos estancados. Es lo que se espera. El modelo logístico, en ese sentido, hace estos dos supuestos. Que la capacidad de soporte no cambie en el tiempo, es decir, el planeta en 10 años va a tener más o menos la misma capacidad de soporte si lo cuidamos, y que en completa abundancia de recursos, salud y estabilidad de la población, las tasas de natalidad y mortalidad de una población es una característica intrínseca que no cambia, ¿no? Es decir, el promedio de una población sana de conejos es de, no sé, 8 o 10 crías, no me acuerdo cuántas por camada, pero bueno. Eso nos da el modelo logístico que está abajo. Esa función cumple, esa sí es la genialidad del modelo logístico. Es una función muy muy simple que garantiza las hipótesis que teníamos para la modelación. Ahora, eso se puede graficar en Excel. De hecho, lo hacemos en Excel. Lo único que hay que hacer es conocer y decir, bueno, conozco la población y la natalidad y voy prediciendo de un momento a otro en una tablita de Excel con la fórmula que tengo. Eso se puede hacer. Pero ahí todavía no hemos llegado a qué tiene eso que ver con los recursos. Es relativamente simple en el caso más simple de una fórmula. Si necesitamos estimar cuántos recursos estamos consumiendo de un recurso específico, pues simplemente tomemos el promedio por individuo que se consume durante un instante de tiempo, dígase a lo largo de un año, a lo largo de un día, dependiendo lo que signifique t, las unidades. Si t está en días, bueno, es el promedio por día. Si t está en años, es el promedio anual. Pero de la cantidad de el consumo promedio por individuo, que puede estar dado en gramos, kilogramos, unidades, lo que sea, lo que haga falta. Y lo multiplicamos por la población que tenemos en ese momento, y eso nos va a dar un estimado de cuánto necesitamos cuántos recursos necesitamos para esa población. Ese promedio se puede obtener. Así es que ese total de recursos, ese total
estimado de consumo se puede obtener siempre que podamos de alguna manera estimar esa población. Pero ¿cómo se hace? Relativamente muy simple. Esto es lo que en matemáticas lo hicimos con algo que se llama un ajuste de mínimos cuadrados en norma, y se hizo en Excel con una herramienta de optimización que se llama Solver. Lo que se ve en la gráfica del lado izquierdo en azul son los estimados o las aproximaciones poblacionales globales, ¿sí? Están en millones de habitantes, realizadas por la Organización de Naciones Unidas. Y lo que está en naranja, los puntos en naranja, son las estimaciones que hace el modelo logístico, en este caso, para una tasa mu, que es la que tenemos ahí, de 0.02, etc. Una población inicial estimada en 1950 como el año cero de 2.488 millones, ¿sí? Y el error relativo que se encuentra en un periodo de 50 años, 70 años me parece, contra los datos de la ONU, es que el máximo error que estamos teniendo es del orden del 2% cuando mucho. Es decir, es cualitativamente una buena aproximación que nos permite entender cómo funciona. El modelo logístico cualitativamente, si bien un 2% en términos de miles de millones sí puede ser una diferencia significativa para ciertos efectos de políticas públicas, no así para entender conceptualmente, cualitativamente, el comportamiento y la naturaleza del fenómeno que nos aqueja. Ahora, como habíamos dicho, vamos a intentar relacionar sobre población, crecimiento poblacional, sobrepoblación, como que están los riesgos globales, con aquello que tiene que ver con el uso de recursos y la dependencia digital, y el impacto que esto tiene respecto de los fenómenos climáticos. Vamos a entender justo ahora cómo están relacionados en esa red que propone el reporte global de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Vamos a usar como ejemplo, gracias a que voy a dejar en la descripción del video la bibliografía y la liga a el reporte de sobriedad digital financiado por el gobierno francés de 2019, que es un trabajo de gigantes para tratar de medir el impacto del uso de recursos digitales. Y a grosso modo aquí estamos utilizando la referencia de Berners-Lee, que ya ha sido un trabajo parteaguas también en cuanto a lograr determinar a cuánto equivale el uso del correo electrónico. Porque Internet no es gratis, no es el aire, no, son servidores, juegos de servidores constantemente activos y vinculándose a dispositivos digitales, y para que tengamos la comodidad de usarlos y la tranquilidad de que son seguros. Y en ese sentido, esos servidores necesitan mantenerse fríos por principio de cuentas, para no perder propiedades conductoras, para no echarse a perder, para seguir funcionando. Y cualquier proceso que tenga que ver con mantener algo frío, sabemos que tiene un coste energético, y que cualquier cosa que tenga un coste energético tiene una externalidad negativa dependiendo de cómo se produce esa energía que se utiliza. Entonces es un trabajo muy complejo, pero afortunadamente ya lo hicieron por nosotros y podemos utilizarlo. Ahora, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Estados Unidos, considera o estima que el 63% de la población tiene acceso a Internet. Nosotros, por hacer un escenario benevolente, vamos a pensar que solo el 50% de la población global tiene acceso a Internet, es decir, mucho menos, que este porcentaje se va a mantener, cosa que es un poco benevolente porque es un derecho humano y hay esfuerzos internacionales por extender la cobertura. Y cada usuario de Internet entrará en una dinámica de austeridad en la que su huella de carbono es equivalente a un correo regular al día.
Eso sabemos que no es cierto porque hay países donde se usa mayores recursos que otros, pero en general usamos Spotify, correo, Instagram, ¿no? YouTube, como ahora, y otras cosas que son todavía más complicadas y muy distantes de una huella de carbón como la que estamos poniendo. Es un escenario sumamente benevolente para entenderlo. Entonces, un correo electrónico promedio, spam, va entre 0.3 gramos equivalentes de dióxido de carbono, uno regular en 4 gramos y uno ya con archivos de 50 gramos. En nuestro escenario benevolente vamos a tomar un regular, es decir, 4 gramos. El R que necesitábamos, nuestro consumo promedio por individuo es de 4 gramos. Si hacemos eso y sacamos las cuentitas que teníamos arriba, R por P en T, y con ese modelo logístico aproximamos el crecimiento poblacional, pues resulta que para 2020 lo interpolamos en 2020 y teníamos un estimado de 15.9, casi 16 aproximadamente, gigatoneladas diarias de CO2. Y estamos estimando para 2035 18.04. 18 toneladas, gigatoneladas. 18 miles de toneladas de emisiones equivalentes a CO2 en 2035 solo por el uso de recursos digitales en este escenario súper simple. Significa que esperamos cosas mucho más complicadas. Entonces, eso es cómo se relaciona y la matemática nos da ese potencial. ¿Qué tiene esto que ver? O sea, ¿eso qué? Bueno, pues en este caso es un riesgo porque el acceso a Internet está considerado como la ONU como un derecho humano, como habíamos dicho. Entonces hay que extender la cobertura. Aparenta ser inofensivo porque no vemos las chimeneas industriales, no vemos el humo salir del escape del auto, ¿no? Es como muy sigiloso y está atado a la cadena a la demanda de una población en crecimiento. Entonces, lo que tenemos es un escenario en el que el ejercicio de un derecho humano o de una garantía individual entra en conflicto con el bien común, que es el derecho a la salud, el acceso a la salud. Y ya tenemos idea de lo que pasa con ese tipo de situaciones. Véanse la pandemia de COVID. Nuestro derecho de tránsito se vio truncado por la toma de decisiones y las políticas públicas para salvaguardar el bien común, que es lo que prevalece o debe prevalecer en esas circunstancias, en el marco internacional. Entonces, para empezar, eso. Y tenemos una complicación. Y hay que tener en cuenta que sin importar cuán eficiente sea nuestro proceso productivo, que satisfaga una necesidad de consumo, requiere un mínimo de energía para que ocurra. Y eso tiene esas externalidades negativas, ¿no? Volvemos a esto de que no podemos subsistir si consumimos por encima de nuestras posibilidades a nivel global. Y ya estamos en esos puntos porque ya está muy estudiado que ya es un riesgo en el corto plazo, en el mediano y corto plazo. Entonces, pero ahora, sí, ahora no podemos subsistir por encima no consumir por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, ya la sobrepoblación quedamos que es un riesgo, según el Foro Económico Global, ya entendimos cómo está relacionado con el consumo de recursos digitales, con los efectos de cambio climático. Y no hay que ser pesimistas, ¿no? Pero también hay que ser muy objetivos y claros. Las soluciones tecnológicas nos permiten ganar tiempo. Se escucha mucho que es como, no, pero había el problema de la capa de ozono y lo resolvimos técnicamente. Se puede, sí. Pero las soluciones tecnológicas no son una solución de fondo. Solo el cambio de paradigma de consumo social y económico lo va a permitir. Entonces, como ejemplo están los motores de combustión interna que resolvieron externalidades negativas del uso de animales para el desplazamiento de personas y recursos, que era un problema en algún momento durante los procesos de revoluciones industriales, de transiciones. Y ahora
son parte del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. También están los fertilizantes nitrogenados. Fue un premio Nobel al proceso de Haber-Bosch. Ayudaron a resolver el problema de hambruna. Se estima que la mitad de la población hoy no estaría aquí si no fuera por ese proceso para producir fertilizantes nitrogenados, pero resulta que su producción y consumo es altamente contaminante y son parte del problema en cuanto a la contaminación de suelo y agua y aire. Entonces, lo que nos queda aquí es que nada es gratis y, parafraseando un colega, el colega Oliveros, el doctor Jacobo Oliveros, pues no se remineraliza la tierra con litio, no es como que vayamos a reforestar, encima hay recursos no renovables que nos estamos acabando y el uso de esa tecnología, en cuanto más lo hacemos eficiente, va requiriendo de avances técnicos, que va requiriendo de recursos más raros y caros y costosos. Entonces, solo nos están dando tiempo, pero hay que tener eso muy en cuenta. Luego, entonces, hasta aquí por ahora, hay que tener un pensamiento racional y científico que nos permita entender de mejor forma la realidad que nos acontece y que urge transitar hacia paradigmas de consumo basados en la sobriedad de nuestro consumo, en dejar de consumir solo porque podemos hacerlo, tampoco dejar de vivir, ¿no? Pero consumir de manera mucho más consciente, de forma sistemática y transitar economías circulares. No está de más tenerlo presente. Gracias por su atención y eso es todo.